Tengo un problema dentro de mi casa y es que con tanta lluvia y el frío las hormigas están empezando a venir. Quieren hacer un nido en algún lugar adentro de la casa. Así que me viene bien para hacer un video de cómo controlar estas hormigas de una manera que no sea perjudicial para las personas, para los animales, para nada. Este es mi método, siempre me da resultado y una vez que erradico las hormigas de acá de dentro de la casa, pasan muchos años hasta que vuelven. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. No saben la cantidad de hormigas que tengo adentro de casa, impresionante. Está el caminito de hormigas que van desde donde salen del jardín, atraviesan todo el dormitorio, el pasillo, van por el living y llegan a la cocina y ahí están haciendo el hormiguero. Una locura, estamos todos que no podemos creer la cantidad de hormigas que hay. Y ya me puse manos a la obra para hacer un método de control de hormigas que te lo voy a mostrar ahora con distintas tomas que hice con mi celular directamente, porque estoy apuradísimo, no tengo tiempo de estar buscando la toma ideal para la hormiga. Igual ya te estás dando cuenta que hay algunas tomas interesantes sobre el movimiento de las hormigas. Lo primero que vamos a ver es cuál va a ser el cebo con las que las vamos a agarrar. Generalmente estas hormigas de la casa van bien con azúcar, así que vamos a agarrar un poquito de dulce, mermelada o miel, ¿sí? Y con una cucharita, fundamental, no uses los dedos, usa una cucharita, la vas a dejar en el camino de las hormigas, ahí cerquita, y ver a ver si las hormigas se sienten atraídas o no por este dulce. Ahí parece que parece que sí, parece que hay una que agarró. Si vos ves que la hormiga se queda así, enganchada en el cebo, es porque le gusta. Entonces ahora vamos a ver qué tan potente es esto para atraerlas. Así que vamos a esperar un ratito a ver qué pasa. Bueno, para hacer este cebo lo que vamos a hacer es mezclar proporciones de agua, azúcar y el ácido bórico. Este ácido bórico lo compras en la farmacia más común, esa la tiene. Es muy importante respetar las proporciones. No puede haber más de un 3% de ácido bórico en la mezcla. Un 3% es más o menos una parte en 35. Por ejemplo, si usás cualquier cosa, una cucharadita, ponele esto, pero puede ser esto, ¿sí? Si usás una cucharadita de ácido bórico, vas a tener que usar 34 cucharaditas de agua y azúcar. Por ejemplo, 17 de agua, 17 de azúcar. Entonces lo que hago es agarrar 2 cucharadas de azúcar, 2 de azúcar y 2 cucharadas de agua. Ahí está. Esto lo voy a poner en microondas hasta que hierva. Revolvemos para disolver el azúcar. Esta es la parte más fácil. Ahora le agrego el 1/8 de cucharadita de ácido bórico. Vos hacés las proporciones que quieras, obviamente, pero siempre respeta eso. Una en 35, una en 34. Ahí está. Hay que ácido bórico. Esto no es tóxico, hay que lavarlo bien nomás. ¿Sí? Es como, pensá que esto es como si les hubiera puesto cloro o algo así, ¿sí? Bueno, el ácido bórico es un desinfectante, creo. Bueno. Y ahora batimos hasta que esto esté bien disuelto. Te va a llevar un tiempo.
Ay, me está picando una hormiga. Entonces lo que yo estoy haciendo es poner en esta zona, estoy poniendo los cebos con azúcar. Pongo el papelito, pongo un poquito de este líquido y así vas a poner en todos los lugares que vos veas que estás teniendo hormigas, y eso lo vas a seguir poniendo hasta que ya no tengas más hormigas. Pueden pasar 2 o 3 semanas, pero bueno, es una forma efectiva de hacerlo porque vas a terminar con el hormiguero y además es algo que no va a afectar la salud ni de tu familia ni de tus mascotas. Obviamente, yo que no tengo chicos ni perro, tengo el producto ahí en el piso sin problema. Si vos tenés alguna mascota o algo, te recomiendo que pongas estos cebos en un lugar oculto donde no puedan acceder ni los menores ni las mascotas. Bueno, como vimos en el video, hay dos cosas que son las más importantes. La primera, no hagas una concentración mayor al 3% porque la hormiga se da cuenta y no come más. Y la segunda, siempre tiene que tener para comer, porque si le das un poquito de tiempo, se empiezan a morir las hormigas antes y ahí ya se dan cuenta también. Te voy a dejar 2 videos de control de hormiga que tengo. Uno es para cuando la hormiga es un poquito más grande y se lleva, por ejemplo, harina o miguita de pan. Entonces acá te voy a dejar de este lado un video para ese tipo de control, y de este lado te voy a dejar otro video de control de hormiga que ya es para la hormiga cortadora en el jardín. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín.